Bueno, vamos a comenzar a estudiar el efecto fotoeléctrico. Bueno, el primero que habló del efecto fotoeléctrico fue Hertz. Hertz observó lo que tenéis ahí. Mirad, cuando establecía una diferencia de potencial de varios miles de voltios entre dos esferas metálicas, como tenéis ahí pulidas, colocadas a una distancia no muy grande, más bien corta, se dio cuenta de que no saltaba una chispa, un arco voltaico, hasta que estas esferas no eran iluminadas con una luz ultravioleta. ¿Por qué ocurría esto? Bueno, pues de eso se trataba. Nuevamente intentaban hacerlo en base a lo que conocían de la física clásica, pero vaya a ver que encontraron importantes problemas. El efecto fotoeléctrico es muy utilizado hoy en día. Aquí tenéis un esquema de lo que es una célula fotoeléctrica. Fijaros, son dos placas metálicas en las que una de ellas es iluminada con luz. Observaban que cuando llegaba la luz a esa placa hacía que saltaran electrones. Ese salto de electrones lo marcaba este galvanómetro. Atención a una cosa, para que haya efecto fotoeléctrico, para que estos electrones salten de una placa hasta la otra, no es necesario que tengamos estas baterías. Evidentemente esta batería ayuda porque fijaros que el palo corto es el polo negativo, el palo largo es el polo positivo. Por tanto, esta placa negativa, el cátodo, está cargado con unos electrones que están deseando pasar a la placa positiva. Pero repito que para que haya este salto no es necesario esta batería. Esta batería ayuda, pero no son imprescindibles. Células fotoeléctricas hay colocadas en inmensidad de aparatos, en los ascensores, en las puertas de entrada de cualquier sitio donde habéis visto que al entrar hay un rayo de luz que al ser cortado pues hace que abran las puertas. Sí que eran conscientes en aquellos momentos que el culpable, entre comillas, de que estos electrones saltaran, pues sería la energía que le proporcionaba la radiación lumínica, la radiación electromagnética que impactaba contra la placa metálica de la que saltaban los electrones. Fijaros que estos electrones, cuando saltan, van cargados de una energía cinética, que es la que le hace pasar de una placa hasta la otra. Se me ha olvidado decir que lo que hay entre una placa y otra es el vacío. Para ello era muy importante medir cómo de grande era esta energía cinética con que saltaban los electrones. Bueno, ¿cómo lo hacían? Pues utilizando lo que se llama un potencial de frenado. Vamos a ver qué es esto del potencial de frenado. Mira, aquí he hecho un esquema un dibujo bastante regular, porque no os podéis imaginar lo difícil que es dibujar aquí, pero en fin. Mirad, aquí tenemos la placa donde impactan los fotones. Bueno, me estoy adelantando, donde impacta la luz. Esta luz le proporciona la suficiente energía a los electrones en forma de energía cinética para que salten a la otra placa. Aquí podríamos poner un galvanómetro, de hecho lo vamos a poner, marcamos aquí y aquí vamos a poner un galvanómetro que nos detectaría si hay paso o no hay paso de corriente. Pero realmente lo importante es que fijaros cómo es el voltaje que se le proporciona a las placas. Esto que tenemos aquí es un aparato que puede hacer variar el voltaje que haya entre estas dos placas. Podemos aumentarlo o disminuirlo. Es lo que se llama un potenciómetro, un aparato que hace variar la diferencia de potencial entre las placas. Si os dais cuenta, cuando estos electrones salten, bueno, he cortado porque me he dado cuenta que tenía puesto la polaridad de las placas al revés.
Ahora sí que está bien. Decía que fijaros cómo cuando estos electrones salten impulsados por la energía que le proporciona la luz, tiene una energía cinética, pero la polaridad hace que exista una fuerza de derecha a izquierda que ralentizará poco a poco el electrón. Fijaros, repito, que el electrón se verá atraído hacia la placa izquierda, por tanto sufrirá un movimiento que será uniformemente desacelerado debido a la fuerza eléctrica. O sea que conforme va de izquierda a derecha, la energía irá disminuyendo, la energía cinética quiero decir. Pero recordad que como tenemos fuerzas conservativas, si pierde energía cinética tiene que ganar de cualquier otra energía. ¿Cuál será? Bueno, pues irá perdiendo energía cinética, pero irá ganando energía potencial eléctrica. Si el voltaje que aplicamos, la diferencia de potencia entre las placas es muy baja, quiere decir que de acuerdo se ralentizará, pero llegará a la otra placa. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que conseguir? Pues tenemos que ir variando el voltaje de tal manera que los electrones que saltan y que van yendo cada vez más lentos conforme se va acercando, ocurra que llegue el momento en que el electrón que salte con una gran energía cinética se va ralentizando, ralentizando, ralentizando y prácticamente no llega, sino que está a punto de llegar. Un poquito antes de la placa su velocidad sería cero, con lo cual la corriente se corta. De ahí que se le llama potencial de corte, porque para esa diferencia de potencia entre una placa y otra, la corriente eléctrica, debido al efecto fotoeléctrico, se ha cortado. ¿Qué ha pasado en esos momentos? Pues que toda la energía cinética que tenía aquí, cuando ha llegado a este punto, no tiene ninguna. Toda la energía cinética se ha transformado en energía potencial. O sea, diremos que en ese momento la energía cinética que llegaba inicialmente pues se ha hecho igual a la energía potencial que ha adquirido al final, o sea, energía cinética que lleva, vamos a ver, aquí, y esta energía potencial es la energía potencial que tiene en este punto. Bueno, ¿y cómo podemos calcular nosotros la energía potencial del electrón en este punto? Porque recordad que en este punto la energía cinética era cero, o sea, también lo podemos plantear de la siguiente manera. Energía inicial y energía final tiene que ser la misma. ¿A qué le llamo inicial? A la que tiene aquí. ¿A qué le llamo final? A la que tiene aquí. Bien, la energía inicial es tan solo cinética. Y la energía final, recordemos que al final hemos variado el potencial de tal manera que llega con energía cinética cero. Me refiero a este punto, porque la corriente se ha cortado, o sea que tendremos que igual a la energía potencial eléctrica. ¿Qué podemos nosotros decir? Pues que la energía cinética inicial es igual a, recordar, la energía potencial eléctrica era igual a la carga, concretamente de los electrones, por el potencial que nosotros hayamos aplicado, que es el potencial de corte. Por tanto, fijaros que esta expresión matemática la podemos y la vamos a utilizar nosotros bastante. A partir de aquí, en el momento que vosotros escuchéis potencial de corte, tenéis que pensar indudablemente en energía cinética con la que salen los electrones. A mí esto me recuerda como si los electrones que saltan de aquí le colgáramos nosotros un muelle. Voy a decir una tontería, pero en fin. Si el muelle es muy flojito, pues los electrones llegan de sobra. Pero claro, si le ponemos un muelle muy grueso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vale que salta el electrón, pero que antes de llegue se vuelve para atrás. ¿Qué tenemos nosotros que conseguir? Pues ponerle un muelle justo, de tal manera que cuando el electrón se ve impulsado
prácticamente llegue aquí, pero nada sobrado, sino exactamente. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues que toda la energía cinética que tenía el electrón, pues aquí lo tiene en energía potencial elástica. Claro, aquí en la realidad no estamos trabajando con muelles, estamos trabajando con potenciales. Por tanto, diremos que toda la energía cinética que tiene en la salida de la placa se ha transformado en energía potencial, pero no elástica, porque no ponemos muelle, sino en energía potencial eléctrica. Esta expresión la vamos a utilizar, repito, muchas veces. Aquí tenemos la expresión que hemos visto antes. A la izquierda, energía cinética de los electrones en el momento de saltar, y a la derecha, energía potencial que ganan los electrones cuando están a punto de alcanzar la placa final. Ya comentaremos después por qué pone aquí velocidad máxima. Pues bien, la física clásica intentaba explicar el porqué, las características del efecto fotoeléctrico, por qué se producía, pero veremos que tienen o tenían dificultades. La primera dificultad que no eran capaces de explicar es la que tenéis ahí. Fijaros que tan solo se producía efecto fotoeléctrico, o sea, saltaban electrones, cuando la frecuencia de la luz utilizada sobrepasaba un determinado valor. Este valor es lo que se conoce como frecuencia umbral. Aquí lo tenéis, frecuencia umbral. ¿De qué depende esa frecuencia umbral? Pues depende del tipo de metal que estemos utilizando. Fijaros que por debajo de la frecuencia umbral no existe no existe efecto fotoeléctrico. No importa que iluminemos con más intensidad o con menos intensidad. Aquí tenemos la gráfica que refleja lo anterior. Mirad, para frecuencias menores de la frecuencia umbral, aquí debería poner 0, energía cinética, quiere decir que no saltan los electrones. La energía cinética con que saltan es 0, o sea, no saltan, no tienen velocidad ninguna. Fijaros que cuando sobrepasamos la frecuencia umbral, se observa que la energía cinética de los electrones va aumentando con la frecuencia y va aumentando de manera lineal. A mayor frecuencia, mayor energía cinética de los electrones. Fijaros que hablamos de energía cinética máxima, velocidad máxima. Repito que después veremos por qué se habla de velocidad máxima. Bien, aquí tenemos lo que yo estaba comentando, relación de proporcionalidad. Bueno, estaba comentando lo que no era, ya lo he visto, existe una relación de proporcionalidad entre la intensidad y el número de electrones emitidos. O sea, si nos colocamos por encima de la frecuencia umbral, habiendo por tanto efecto fotoeléctrico, se observaba que cuando se aumentaba la intensidad, el número de electrones que saltaba era mayor. Por ejemplo, si yo ilumino con luz azul, que se encuentra por encima de la frecuencia umbral, y por tanto existe efecto fotoeléctrico, si en vez de poner un foco pequeñito, pongo un foco más grande, me encontraré en que los electrones que saltan con la misma energía cinética, pero saltarán un mayor número de electrones cuando yo ilumino con un foco más intenso que cuando el foco es más tenue, más débil, pero no afecta para nada a la energía cinética. Desde el punto de vista de la física clásica, la visión que tenían ellos era que se debería producir un salto de electrones a cualquier frecuencia, porque su idea era que si no saltaban era porque le faltaba energía que le impulsara. ¿Cómo suplían ellos ese salto de energía? Pues iluminando con la misma luz, por ejemplo, pensemos en luz roja de baja frecuencia, pero con más intensidad. Evidentemente no conseguían que saltara ningún electrón, o sea, esa idea fallaba. Aquí tenéis la idea que ellos intentaban
plasmar, intentaban aplicar, pero que no servía. Por más que subiera la intensidad, no conseguían que los electrones saltaban, siempre y cuando esta luz estuviera por debajo de la frecuencia umbral. Aquí tenéis lo que ya he comentado antes. Fijaros que el pensamiento que tenían ellos es que si aumentaba la intensidad de la luz incidente, pensaban que estaban transmitiendo, la realidad es que era así, estaban transmitiendo más cantidad de energía y esta debería hacer que los electrones saltaran. Además deberían de saltar con mayor energía cinética, aumentando su energía cinética, cosa que, como hemos visto, no ocurría. Repito que para que aumentar la energía cinética, la única solución era aumentar la frecuencia, no trabajar con la intensidad. Si estamos por debajo de la frecuencia umbral, por muy intensa que sea la radiación lumínica, no conseguiremos que salten electrones. ¿Qué tenemos que hacer? Sobrepasar la frecuencia umbral. Y ahora sí, si aumentamos la intensidad, pues vemos que lo que conseguimos es que salten, veremos, un mayor número de electrones. Ellos no eran capaces de explicar esto. Bien, aquí tenemos la idea que yo he sugerido antes. La energía cinética de los electrones no depende de la intensidad, tan solo depende de la frecuencia. Otra idea que no eran capaces de explicar. Fijaros que la emisión de electrones cuando era iluminada la placa era prácticamente instantánea, mientras que ellos pensaban, los clásicos me refiero, a que debería existir cierto retraso. Ellos pensaban que los electrones tenían como una especie de depósito. A ver, esto no me lo podéis poner en ningún examen, pero un depósito que conforme eran iluminados, conforme iban recibiendo la energía, se iba llenando y cuando llegaba a un cierto nivel y acumulaban la cantidad suficiente de energía, se desligaban de los átomos del metal y entonces saltaban. Esto no ocurría, puesto que la emisión de electrones era prácticamente instantánea. Bueno, muchos problemas que no eran capaces de resolver. ¿Quién lo resolvió? Bueno, pues lo resolvió Einstein. Vamos a ver cómo Einstein explicó este efecto fotoeléctrico. Se basó en la idea que recientemente había emitido Planck cuando estudió el cuerpo negro. Recordad que Planck hablaba de que los átomos se comportaban como osciladores y que cuando pasaban de una frecuencia a otra, frecuencias que no eran cualquiera sino que estaban cuantizadas, esa energía que perdían, pensemos que pasa de una frecuencia alta, de una energía alta a una energía baja, se emitía en forma de cuantos. Cuantos que podemos nosotros decir que son fotones, es como lo conocemos actualmente. Entonces fijaros que consideró la radiación electromagnética, o sea, la luz, si la podemos ver, radiación electromagnética en general, como un chorro, como un conjunto de corpúsculos que eran precisamente los cuantos paquetes de energía que eran los que interaccionaban con los electrones, los que le hacían saltar. Estos cuantos, recordad que no tenían todos la misma cantidad de energía, unos tenían más, otros tenían menos, dependiendo de la frecuencia. Ya hemos dicho entonces que podemos decir que estos cuantos eran los fotones. Bien, podemos considerar entonces, como ya hemos comentado, que un haz de luz lo podemos considerar como un chorro de fotones que se van propagando a la velocidad propia de la luz. Cada fotón hemos dicho que sería un pequeño paquete de energía. Fijaros cómo la energía se va transmitiendo pero de manera discontinua, en forma de paquetes. A mí me pueden llegar un paquete, dos paquetes, 20.000 millones de paquetes, pero no 2,5 paquetes de energía, no 2,5 fotones. Si nosotros hablamos de la luz blanca, la luz que nos llega del Sol, podríamos que es un chorro de fotones, pero no todos iguales, sino que tienen distintos tamaños energéticos, o sea,
distintas cantidades de energía estos diferentes fotones. Sin embargo, si hablamos de luz monocromática, todos los fotones tendrán el mismo tamaño energético, luz que tiene una única frecuencia. Bien, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, pues que cuando el fotón chocaba contra la placa metálica, le transmitía la energía suficiente para que este electrón saltara. Pero atención, que la interacción era que un fotón daba su energía a un electrón. Si esta energía era suficientemente grande, conseguía arrancarlo e impulsarlo. Si esta energía no era lo suficientemente grande, no era capaz ni de siquiera arrancarlo. Aquí tenemos la frecuencia, más bien las longitudes de onda, frecuencias umbrales correspondientes a cada uno de los metales. Fijaros que está relacionado con la energía de ionización que veríais vosotros en química. Fijaros cómo diferentes metales tienen diferentes frecuencias. Bueno, aquí no está en forma de frecuencia, repito, está en forma de longitud de onda umbral. Mira, esta expresión matemática nos da el trabajo de extracción de un electrón. F sub 0 es la frecuencia umbral, H es la constante de Planck. A eso es a lo que se le llama trabajo de extracción. En otros casos también le llaman función trabajo. Por debajo de esta frecuencia hemos dicho que no se produce efecto fotoeléctrico, simplemente porque la energía que transporta el fotón no es suficientemente grande como para arrancar el electrón de la placa. Claro que si ahora lanzamos fotones con un mayor contenido energético, o sea, con una frecuencia mayor que la umbral, no solamente tendrá energía para arrancarlo, sino además tendrá energía para impulsarlo. Esta ecuación que tenía aquí es la ecuación conocida como ecuación de Einstein. En esta se refleja que la energía que transporta el fotón, mira, esta F es la frecuencia del fotón, se emplea en arrancarlo, trabajo de extracción, y el resto en forma de energía cinética del electrón. Aquí tenemos lo que ya hemos comentado. Bien, aquí tenemos una simulación de cómo se produce el efecto fotoeléctrico. Fijaros que podemos graduar la frecuencia de la luz incidente, podemos graduar también la intensidad. Fijaros que podemos poner placas de diferentes metales. Por ejemplo, aquí tenemos que ahora mismo una placa de sodio. Bien, podemos poner aquí diferentes gráficas y fijaros que nos está hablando aquí de qué frecuencia estamos utilizando. Si os dais cuenta, con la frecuencia vamos a aumentar un poquito la intensidad. Con la frecuencia de la luz verde no conseguimos ningún efecto fotoeléctrico. Veis que no hay salto de electrones. Bien, voy a ponerlo aquí, que no hay efecto fotoeléctrico. Vamos a dejar que eso acabe. Vamos aquí. Aquí parece que ya no hay ninguno. Bueno, vamos a ayudarle y vamos a poner aquí 0. Fijaros que con esta frecuencia yo no consigo que haya efecto fotoeléctrico. Yo puedo aumentar mucho la intensidad, pero para nada hay efecto fotoeléctrico. ¿Qué tengo que hacer para que salten los electrones? Pues vamos a seguir aumentando la frecuencia. ¿Veis que todavía no? Y por fin conseguimos que empiece a haber un salto de electrones, efecto fotoeléctrico.
Si os dais cuenta, no todos los electrones que saltan tienen la misma velocidad. Vamos a pasarlo un poquito a mayor frecuencia para que se vean los electrones. Mirad, veis entonces que conforme yo voy aumentando la frecuencia, cada vez van saliendo con mayor velocidad. Pero tiene que estar por encima de una frecuencia mínima llamada frecuencia umbral. Veis, por ejemplo, que este va más lento, este va más rápido. Después estudiaremos por qué. Mirad, ¿cómo puedo yo conseguir, hemos dicho, medir la energía cinética máxima? Pues trabajando con el potencial de frenado. Voy a aplicar un potencial que vais a ver que va a conseguir que los electrones vayan cada vez con menor velocidad. Primero vamos a aumentar la intensidad y vemos que a mayor intensidad conseguimos un mayor número de electrones que saltan. Venga, vamos a buscar el potencial de frenado. Fijaros que aplicando ese potencial, creo que me he pasado, fijaros que se quedan muy cortos. Yo tengo que conseguir que los electrones con máxima velocidad lleguen prácticamente aquí. Así que vamos a ponerlo 35, 25, dice que no lo acepta, entonces fijaros que me resulta un poco problemático. Vamos a ver, vamos a ver con 0,2, más o menos, tenía que aumentarlo un poquito más, pero fijaros que le está costando ya complicado esto. No consigo. Estaría en torno a 0,30 voltios por ahí el potencial de frenado. Bien, vamos a poner cobre, que cuesta bastante más arrancarlo, y a ver si aquí se ve. Fijaros que con cobre necesito, para que haya un efecto fotoeléctrico, necesito bastante mayor cantidad de energía. Bueno, primero vamos a poner esto a 0. Aquí lo tenemos a 0. Y fijaros cómo el cobre necesita a la zona del ultravioleta para obtener efecto fotoeléctrico. Bien, estamos prácticamente en la zona de la frecuencia umbral. Vamos a darle más intensidad, conseguiremos un mayor número de electrones. De esta forma me va a costar trabajillo ver cuál es el potencial de frenado. Fijaros que me pasa. Pero en fin, aquí tenéis, fijaros entonces cómo ponga yo uno u otro, la frecuencia umbral es una o es otra. Aquí vemos con sin como necesito también una frecuencia bastante alta para conseguir efecto fotoeléctrico. Bueno, lo primero que tengo que hacer es ponerlo a 0 para que no haya potencia. Entonces fijaros que con sin me cuesta casi más que con cobre. Por debajo de esta frecuencia no hay efecto fotoeléctrico. Aumente o no aumente la intensidad. Bueno, fijaros aquí como tenemos que si seguimos aumentando la frecuencia, mirad cómo aquí tenemos la gráfica que hemos visto antes, frecuencia frente a energía de los electrones, energía cinética en forma de electronvoltios. ¿Veis cómo esta sería la frecuencia umbral?
Bien, vamos a recargar la idea de antes. Fijaros que al aumentar la intensidad de la luz incidente conseguimos aumentar el número de electrones que arrancamos, pero no aumentamos la energía de cada uno. Para aumentar la energía de los electrones tenemos que trabajar con la frecuencia. Vamos a ver si lo digo bien, creo que lo he dicho al contrario. Al aumentar la intensidad estamos subiendo el número de fotones lanzados y estamos aumentando el número de electrones que arrancamos. Pero fijaros que para aumentar la energía cinética de estos electrones, lo que tenemos que hacer es aumentar la frecuencia de los fotones. Bien, antes de pasar al siguiente punto, voy a hacer un esquema. Voy a hacer un esquema para que entendáis lo de la energía cinética máxima. Mirad, este gráfico que tenéis aquí me va a ayudar a explicar por qué la velocidad con que saltan los electrones es diferente. Mirad, cuando un fotón llega e impacta contra un electrón, la energía que lleva se divide en tres partes. La que tenemos aquí es la energía perdida, generalmente en forma de calor. Entonces aquí tenemos el fotocátodo se calienta, entonces es una energía que se pierde y no se aprovecha en efecto fotoeléctrico. Después tenemos el trabajo de extracción, que es un valor fijo, y el resto, lo que queda, lo invierte en forma de energía cinética del electrón que salta. ¿Qué es lo que ocurre? Pues mirad que la energía que se pierde en forma de calor pues varía por diferentes circunstancias. A veces tiene un valor, pero a veces pues es más chica o puede ser más grande. Bueno, no lo he pintado muy bien porque fijaros que no se lo quita al trabajo de extracción. Lo pinto mejor. Mira, ahora tenemos aquí el gráfico, creo que es mejor. Fijaros que este cuadro, este rectángulo, representa la energía que transporta el fotón. ¿Cómo se divide esta energía? Pues parte se pierde porque el fotocátodo se calienta y hay una energía que no se aprovecha en cuanto a efecto fotoeléctrico. Otra parte la utiliza en arrancar el electrón, trabajo de extracción, y lo que queda va a energía cinética del electrón. Mira, el término del trabajo de extracción, o sea, la cantidad de energía invertida en arrancar el electrón, es fija. O sea que toda esta de aquí es siempre la misma. ¿Qué es lo que puede variar? Mira, puede variar este término. Por diferentes circunstancias, pues la energía que se pierde a veces es mayor, a veces es menor. ¿Qué pasa si la energía que se pierde es menor? Pues que la energía cinética es ahora más grande. La energía cinética cogería todo esto. Pero ¿qué pasa si la energía que se pierde es mayor? Pues que si es mayor, fijaros que ahora, si por ejemplo la energía que se pierde no es de aquí para acá, no es esta, sino que es más, vamos a dibujarlo con negro, si es más, es de aquí para allá, pues quiere decir que queda menos para utilizar en forma de energía cinética del electrón. Entonces este valor puede estar más a la derecha, más a la izquierda. Cuanto menor sea la energía perdida en forma de calor, más energía cinética nos queda. Si la energía perdida en forma de calor para otro choque de otro fotón es más grande, pues entonces nos queda menos energía cinética. Quiere decir que hay un rasgo de energía cinética entre energía cinética más pequeña y la energía cinética máxima. ¿Cuándo hablamos de energía cinética máxima? Pues cuando la energía perdida es cero. O sea, cuando la energía perdida es cero. O sea, estamos en el mejor de los casos.
¿Cuándo se aplica la ecuación de Einstein? La ecuación de Einstein se aplica teniendo en cuenta que la energía perdida es cero.